Hola, soy María y os hablo nuevamente desde Melilla. Esta semana me gustaría comentaros la situación en la que se encuentran las personas tunecinas atrapadas en Melilla. Se habla de unos 800 y la mayoría de ellas llegaron hace unos 10 meses y solicitaron asilo, así que entraron en el CETI. Actualmente el ministro Marlaska está teniendo negociaciones con las embajadas de Túnez para poder deportar a todas estas personas. La intención es una devolución en grupo, pero debido a que esta acción vulnera los derechos humanos, Túnez no acepta la deportación en grupo de sus ciudadanos. Estamos detectando que la estrategia es hacerlo uno a uno, es decir, que los van citando para que firmen su orden de expulsión, y también nos ha llegado que a alguno de ellos se les ha retirado el pasaporte, no están renovando las tarjetas rojas de solicitud de asilo, de manera que se encuentran en una situación de incertidumbre y de no saber exactamente qué va a pasar con ellos. Por otro lado, me gustaría también comentar la violencia policial que vemos a diario en Melilla, sobre todo con los chavales que están viviendo en la calle. Últimamente, sobre todo desde el confinamiento, están evacuando muchos de los asentamientos y, por ejemplo, el lunes unos chavales nos dijeron que la policía fue al sitio donde dormían, bajo un puente, y se los quitó todos. Según la prensa, fue una limpieza del puente. Y los chicos nos contaron que a primera hora de la mañana llegó la policía, los despertó a porrazos a todos y se los llevó, les esposó y les hizo andar por todo el paseo para, al llegar al final del paseo, dejarles libre. Se llevaron pues todas sus pertenencias, colchones, algunos cacharros que tenían para cocinar, teléfonos, ropa, algo de dinero que tenía alguno. Esta es una de las situaciones que nos encontramos bastante a menudo en Melilla y bueno, es un ejemplo más de la violencia policial que sufren estos chicos. Y por otro lado, me gustaría también comentar una de las consecuencias del cierre de fronteras de Marruecos. Como sabéis, desde el principio del confinamiento las fronteras están cerradas. Marruecos ha abierto solo fronteras por vía marítima y aérea, pero las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla siguen cerradas. Y esto causa un montón de consecuencias a la gente que, pues tanto melillense como marroquí o de Ceuta también. Sin ir más lejos, el otro día hablamos con un señor que estaba en Beni Ensar, que es una población que está aquí en la frontera, pero del otro lado, en la parte marroquí, y él es ciudadano de Melilla, y para llegar a Melilla lo que tuvo que hacer es coger un ferry desde Nador hasta Génova, desde Italia intentar conseguir llegar a la península y desde Málaga volver a coger un ferry para llegar a Melilla, cuando la distancia que le separaba de Melilla eran unos escasos metros. Y bueno, esto es solo una de las consecuencias. También hemos leído en la prensa que una familia marroquí atrapada en Melilla quería llegar a Marruecos y lo que hicieron fue saltar la valla, pero en el sentido contrario en el que se suele hacer habitualmente. Y uno de ellos perdió su vida en el intento. Así que el cierre de fronteras terrestres de Marruecos y España está causando muchos problemas, tanto a los ciudadanos marroquíes como a los ciudadanos españoles de Melilla. Y por esta semana lo dejamos aquí y la semana que viene ya os seguiremos contando el día a día y las cosas que van pasando por Melilla. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras. Una semana más, desde aquí, desde Patras, el equipo de voluntarias queremos manteneros informadas de la situación actual. Seguimos remando contra corrientes, pero no estamos cansadas ni mucho menos y aquí seguiremos. Esta semana os voy a relatar
texto que el compañero Óscar ha escrito contando lo sucedido sobre la acción que la policía tuvo con las personas voluntarias aquí para intimidarlas y amedrentarlas para que no continuasen aquí. Pero no, desde luego no lo han conseguido ni lo van a conseguir. Y el relato es el siguiente, ¿no? El pasado 5 de agosto comenzamos el día como de costumbre y distribuimos comida en las dos factorías. Después de eso, queríamos llevar a algunos de los chicos a la Cruz Roja, al dentista y a Praxis, donde habitualmente obtienen asesoramiento legal. Cuando nos detuvimos cerca de las oficinas de Praxis para dejar a algunos de los chicos, fuimos detenidos por una mujer policía vestida de civil que había estado esperándonos en su automóvil cercano. Inmediatamente después, otro coche encubierto de la policía se acercó rápidamente y se detuvo al costado de nuestra furgoneta, apoyando a la mujer policía. Dos de los chicos que habían salido del coche fueron puestos de rodillas en la puerta del maletero. Sin ninguna explicación de por qué estábamos siendo detenidos y controlados y cuáles eran nuestros derechos, nuestro conductor fue subido a un vehículo policial oficial y un policía civil tomó el volante de nuestro vehículo. De esa manera nos llevaron escoltados hasta la comisaría. Después de nuestra llegada, recogieron nuestros papeles, pasaportes, carnet de conducir, papeles policiales de los chicos. Los agentes no supieron, no pudieron o no quisieron decirnos por qué estábamos siendo detenidos y dijeron que tal vez era solo un chequeo normal para revisar todos nuestros papeles. Nuestros teléfonos celulares fueron retirados sin darnos la oportunidad de contactar con nadie. Cuando alguien anteriormente lo sacó, la policía le informó que no podían utilizarlo y que tenían que guardarlo en su bolsillo. Durante algún tiempo estuvimos sentados en la recepción de la comisaría sin que sucediese nada. Luego nos dijeron que cambiásemos de habitación hacia otra. Así seguimos al policía y nos llevaron a una celda donde nos encerraron a todos juntos. En ese momento protestamos y exigimos que nos devolvieran nuestros celulares y nos diesen agua y comida, lo cual no fue aceptado para nada. Después de aproximadamente 1 hora y media, pudimos comprar 2 botellas de agua que la policía nos proporcionó. A partir de ese momento, se nos explicó que es ilegal transportar personas sin papeles y que no hay ninguna diferencia si eso se realiza dentro de una ciudad, en un traslado al hospital, o también cuando se realizaría en el caso de intentar cruzar fronteras de un país a otro. En ese caso, tendríamos que comprobar todos los documentos legales antes de cada viaje. Si resulta que uno o más de los pasajeros que están en Patras ilegalmente, nuestro conductor sería arrestado. Después de mucha espera, un voluntario fue sacado de la celda para dar explicaciones sobre nuestra organización y cuál era nuestro trabajo en Patras. Con ese propósito, el voluntario pudo hacer una llamada telefónica y así obtener ayuda. A partir de entonces fue cuando pudimos contar con el apoyo de Nikos, que pertenece a la organización local Kinesis y que conoce muy bien las leyes griegas y nuestro trabajo. Mientras tanto, el resto de los voluntarios y refugiados permanecieron encerrados en la celda, ajenos al paradero del otro voluntario y también de lo que estaba sucediendo. Luego sacaron a 2 de los chicos, uno por tener papeles falsos y otro porque había olvidado sus papeles en la fábrica. Después de aproximadamente 5 horas, sacaron de la celda a todos los voluntarios y nos llevaron a una oficina en el primer piso, donde nos revisaron los datos personales y donde se escribió una declaración en griego utilizando a un policía como traductor. Afortunadamente, Nikos pudo leerlo y confirmar que era preciso y correcto. Solo entonces se nos explicó la situación.
en la cual dice que la ley griega prohíbe que las personas en movimiento y que no tienen papeles legales sean ayudadas de cualquier forma y especialmente que sean transportadas en automóvil. Y como esto se había confirmado en al menos un caso, nos habían arrestado en esos términos. Ese fue el motivo por el cual se nos tomaron las huellas dactilares y las correspondientes fotografías policiales que se realizaron posteriormente. Luego de ese trámite y un total de 6 horas en la comisaría, se nos permitió salir. Sin la ayuda de Nikos, todo podría haber terminado mucho peor para nosotros. Para nosotros como voluntarios, probablemente no habrá más consecuencias que el hecho de que ahora estamos registrados en Grecia con ese incidente y nuestros datos se han guardado en los archivos policiales. A los 5 muchachos con los papeles adecuados se les permitió salir de la comisaría 1 hora después que nosotros. Sin embargo, el destino de los otros 2 está por verse. Uno que está registrado anteriormente en Lesbos probablemente será devuelto allí o en un campo cerrado para continuar su procedimiento de asilo. La acción de la policía tuvo una motivación puramente política y tenía la intención de intimidarnos y evitar que otros voluntarios vinieran aquí para ayudar a las personas en movimiento. Pero esas personas están aquí y continúan necesitando ayuda y para eso seguimos y seguiremos trabajando. Ningún ser humano es ilegal. Seguramente toda la acción que estaba planeada. Fuimos seguidos por la policía antes de detenernos en un lugar donde parábamos con frecuencia. Allí ya nos esperaba la mujer policía. Las razones están motivadas políticamente. Debemos sentirnos intimidados y, si es posible, se debe evitar que otros voluntarios nos sigan y ayuden a las personas que huyen. Pero esta gente definitivamente necesita ayuda y para eso seguimos y seguiremos trabajando aquí todos los días. Ningún ser humano es ilegal. Unos días después del accidente, la policía nos sigue vigilando más que nunca y tenemos que tener mucho cuidado. No sabemos qué pasará en el próximo control y consideramos alternativas para llevar a los chicos a su destino. Algunas distancias se pueden recorrer a pie. En caso de emergencia se debe llamar a una ambulancia más rápido que para hacerse cargo del servicio de conducción de esas personas. Pero en muchos casos simplemente no estamos seguros de qué hacer ahora. Y bueno, estas son las palabras del compañero Óscar, que lo describe muy bien, y como dice claramente él, y como todas las personas que estamos aquí estamos de acuerdo, seguimos y seguiremos trabajando, compartiendo la vida con estos chicos para intentar hacer que esta estancia amarga en este tránsito que tienen que hacer para conseguir una nueva vida y para llegar a un país seguro, vamos a seguir colaborando con ellos, vamos a seguir compartiendo nuestra vida con ellos. Una semana más, un abrazo para todas y hasta la próxima semana. Hola, buenos días a todas. En Lesbos llevamos otra vez unos días turbulentos. El día 2 de agosto extendieron nuevamente la cuarentena del campo de Moria por 7ª vez, sumando ya 3 meses y medio más de confinamiento que el resto de la población de la isla, ahora perfectamente justificado bajo la segunda ola de contagios. En Lesbos actualmente hay 47 casos positivos, 17 de los cuales en el campo de nuevas llegadas de Karatepe. Parecen casos asintomáticos pero positivos. A todo esto, la estructura construida por MSF, Médicos Sin Fronteras, en el campo de Moria para poder atender casos positivos y contagios ya ha sido totalmente deconstruida y anulada a causa de la desorbitada multa y denuncia por parte de la municipalidad. En Lesbos no hay ninguna estructura médica preparada, ni siquiera el hospital, para atender a enfermos con coronavirus. A todo esto, bajo también la perfecta excusa del confinamiento, el Estado ha logrado mantener el campo de Moria cerrado sin demasiadas quejas ni cuestionamientos. El plan que tenían las autoridades en febrero de construir un centro de detención cerrado
que desencadenó en toda esa ola de ataques fascistas contra personas migrantes y estructuras de ONGs y cooperantes, puede ahora hacerse realidad. La noticia de la expropiación de tierras alrededor del campo de Moria para poder extender la superficie oficial y cerrar la zona se hizo pública esta semana. Por supuesto, una respuesta de los locales no tardó en aparecer. La noche del 12 de agosto a las 7 de la tarde, una masa de alrededor de 200 personas se juntó en la intersección previa al campo para manifestar contra la usurpación de las tierras y contra la presencia de migrantes. Esta manifestación duró hasta las 12 de la noche y acabó en las calles del centro de Mitilini con el tráfico parado y terror entre los pasantes, pero sin ningún incidente grave. Más allá de que la manifestación existiera, que ya me parece grave. La noche del 9 de agosto, del 12 y también la del 14, hubo 3 incendios en el campo de Moria. El primero en una zona trabajada por una ONG, por un problema con los cables eléctricos. No dejó ninguna persona gravemente herida, pero se quemaron algunas tiendas, bienes y papeles importantes de las personas viviendo en el interior. Los bomberos acudieron al cabo de media hora y controlaron el fuego rápidamente. El segundo, más pequeño, en el otro lado del campo, quemó solo una tienda y fue controlado por los vecinos de las otras tiendas que quisieron acabar con el fuego antes de que se quemaran sus viviendas. Y el tercero fueron 2 incendios simultáneos en 2 zonas distintas del campo. La disposición de las tiendas y la precariedad del cableado, sumado al fuerte calor, producen un escenario ideal para el fuego. En algunas zonas, como la del primer incendio, cerca de la carretera, el acceso para bomberos es fácil, pero no es así en otras partes del campo, donde debido a la superpoblación del pequeño espacio oficial, la gente tuvo que construir sus tiendas y cabanas en el monte, entre los olivos, zona de imposible pasaje con coche o camión. Durante el día 11 de agosto tuvo lugar un pequeño juego de fuerzas entre los turcos y los griegos. Turquía sacó a pasear, entre comillas, uno de sus buques más grandes. Al ver la acción, Grecia se puso a la defensiva y rápidamente movilizó todos los barcos de guardia costera en posición de frontera en el límite de lo que ellos llaman las aguas griegas, un límite no aceptado por Turquía. A pesar de eso, el buque turco, custodiado por algunos barcos de guardacostas turcos, rodearon los barcos griegos y pasaron al otro lado, parece ser, para estudiar la zona y hacer planes de construcción de una planta de extracción de petróleo. Durante estos juegos de movimiento se pudo leer la conversación que intercambiaban ambos bandos. Funciona más o menos como un walkie-talkie, pero en mensaje escrito. Se puede interceptar la señal por internet. Y la conversación era de lo más estúpida, algo como «iros de aquí, no, iros vosotros, no». Y así un rato largo. Un largo rato durante el que hubieron varias llegadas de dinghies en la isla, sin ningún impedimento, ya que todas las fuerzas fronterizas griegas estaban ocupadas en otro lugar. De entre todas las llegadas de la isla, los pasajeros de una de las embarcaciones al llegar se dirigieron al monte y se escondieron en los bosques durante unas cuantas horas, eran 56. Al Asian Migrant Report posteó imágenes de estas personas en Lesbos una vez encontradas por la policía y hecha la identificación. No hubo ningún registro o declaración de llegada de 56 nuevas personas, de hecho no fue registrado ningún dinghy ese día. Horas después, los guardacostas turcos rescataron 3 botes salvavidas cargados con personas, también 56. En las imágenes que publicaron los guardacostas turcos pueden identificarse varias de las personas apareciendo en las imágenes de Lesbos. Las autoridades griegas, por supuesto con la custodia de Europa, no solo revientan la ley del mar y los derechos humanos durante las acciones de no rescate, sino que violentan las embarcaciones provocando muertes en el mar, hacen pushbacks de manera temeraria y peligrosa e incluso una vez en tierra deniegan el derecho a petición de asilo, devolviendo de manera denigrante e inconsciente a la gente al mar. La Asian Migrant Report hace un llamado a acción. Han compartido el número de teléfono de las autoridades donde podemos llamar en masa, pidiendo explicaciones, diciendo que sabemos qué hacen y exigiendo que esto termine de inmediato. El número que comparten es +30 2251 040827. Quizás es una de las cosas que se pueden hacer sin estar aquí. Muchas gracias por vuestro apoyo otra vez y hasta la semana que viene.
Hola a todas, acá Tomás desde Serbia, acercando las novedades que nos envían las voluntarias y los voluntarios de SHID, y en este caso con un texto que se titula Cremas, calcetines y hospitalidad. En SHID hay mucha demanda de artículos de higiene. La vida en el jungle hace necesario un suministro continuo de productos para prevenir infecciones y enfermedades. Además, debido a la enorme cantidad de mosquitos y de bichos que hay, se necesitan grandes cantidades de spray repelente. Hemos sido testigos muchas veces de las consecuencias de una protección inadecuada contra las picaduras de mosquitos. Sin tratamiento, la habitual protuberancia roja se convierte en heridas más grandes que, debido a la falta de higiene y a que se rascan para aliviar el picor, puede infectarse muy fácilmente. Llegados a este punto, lo único que puede hacer que no se infecten más las heridas son los antibióticos, pero como ya sabéis, estos tienen también muchos efectos secundarios y son muy caros. La prevención es la mejor manera de evitar graves consecuencias y de ayudar a que nuestros amigos se mantengan fuertes y sanos. Cada día distribuimos jabón, pasta de dientes, maquinillas de afeitar, shampoo y crema para las picaduras. Por desgracia, cada vez que nuestros amigos salen a hacer el game, la policía confisca o quema sus pertenencias, lo cual nos obliga a proporcionar constantemente nuevos productos. Además de los artículos de higiene, la ropa interior y los calcetines son también esenciales para prevenir las ampollas, el sarpullido por fricción y otras formas de inflamación de la piel. Las personas que viven en el jungle no son las únicas que carecen de estos artículos vitales. Estamos recibiendo cada vez más llamadas de amigos que viven en los campos y que nos piden que distribuyamos también ahí. Hemos oído de numerosas fuentes que muy pocas veces se les proporciona ropa o que ésta se les da solo a los más favorecidos por el comisariado. Lamentablemente, nuestros recursos limitados nos obligan a evaluar a quién debemos dedicar nuestros suministros y a tener que juzgar quién debe recibir las cosas ahora y quién debe esperar. Gracias a una asociación italiana, acabamos de recibir una importante donación de pantalones y camisetas, pero como pasa siempre, en pocos días nuestro almacén vuelve a parecer vacío. Además, esta última semana no hemos podido disponer de una furgoneta y nuestras distribuciones se han limitado a cortos paseos en bicicleta. Sin embargo, esto nos ha permitido ponernos en contacto a través de las redes sociales con amigos que habían estado antes en SHID o que salen a hacer el game desde otras ciudades. Hemos podido comprobar que un número cada vez mayor de personas está eligiendo Bosnia en lugar de Serbia para entrar a Croacia. Junto con Velika Kladuša, cada vez más personas en tránsito se dirigen a la ciudad de Bihać porque, como dijo uno de nuestros amigos, están hartos de la frontera entre Serbia y Croacia. Nuestro amigo también nos dijo que más de 2.000 personas viven ahora en viviendas informales alrededor de Bihać y que la situación ahí es realmente dramática. El número total de personas en tránsito en SHID, sin embargo, no ha variado, a pesar de que muchos de los grupos a los que hemos ayudado durante meses ya se han ido a Bosnia. Nuevos grupos han ocupado rápidamente los mismos lugares, lo que demuestra alguna forma de control central sobre la asignación de personas a SHID. Muchos grupos se han establecido recientemente más al sur de SHID, más cerca de la frontera bosnia, y esto nos ha obligado a ampliar el área de distribución. Una noticia más positiva es que el viernes pasado uno de los grupos nos invitó a cenar, y con bailes y música se acompañó una maravillosa comida, y por una noche dejamos de lado las terribles historias de violencia policial para disfrutar de una noche alegre y festiva juntos. En momentos así pudimos realmente darnos cuenta de que nuestros amigos son mucho más que gente en tránsito o solicitantes de asilo. Son un hermoso mosaico de talentos, de ingenio, de sabiduría, de hospitalidad y de mucho, mucho más. Ahora estamos pensando en diseñar un horario fijo que nos permita pasar más tiempo en rotación con cada grupo. Nuestra agitada distribución diaria solo nos permite estar alrededor de media hora con cada uno de los 7 grupos. Inshallah, pronto seremos capaces de formar un vínculo más fuerte con nuestros amigos y así poder ayudarles mejor en su viaje. Eso es todo y hasta la semana próxima.
Hola, soy Ricardo de Nonin Kitchen y os cuento un poquito sobre la situación en el noroeste de Bosnia y Herzegovina, concretamente en el cantón de Unasana, donde Nonin Kitchen lleva bastante tiempo ya trabajando. La verdad es que la atmósfera en las últimas semanas está caldeando, ya estaba feo antes, pero el acoso sufrido por las personas en tránsito durante las últimas semanas está siendo alarmante. La mayoría de las personas que están fuera del campo de Miral, que estamos hablando en torno a 800, 900, incluso 1000 personas según la semana, que están sobreviviendo de alguna manera entre las orillas del río y el bosque, haciendo campamentos informales con plásticos, con telas, con palos, pues han sido desalojados en diferentes momentos por la policía, que llega con sus bulldozers, con sus palas excavadoras y destrozan todo lo que de alguna manera se construye y reconstruye una vez tras otra. Los desalojos además van acompañados de protestas de las personas locales que están viviendo con mucha tensión y crispación la situación. El calor es acuciante, la gente se está buscando la vida como puede, está habiendo peleas, está habiendo conflictos, está habiendo algunos ataques de personas locales sobre personas en tránsito. Dentro de las personas en tránsito sabemos que hay gente con mejores y peores prácticas, hay peleas, hay robos, hay mucha violencia intragrupal. Y bueno, ante este panorama estamos haciendo lo que podemos. Ya están equipos de personas voluntarias, de activistas, tanto en Velika Kladuša como en Bihać, donde hemos puesto el pie hace una semana, digámosle, y estamos todavía en la fase un poco de identificación de puntos de distribución, alianzas con agentes y personas locales que ya estaban trabajando. Entonces, bueno, en Bihać simplemente estamos como en esa fase de ver cómo podemos hacerlo de la mejor manera, mientras que en Velika sí que estamos con las distribuciones. En paralelo seguimos con el programa de distribución de vouchers para canjear por comida, que ya la semana pasada está alcanzando a 1000 personas y bueno, es un éxito enorme, pero financieramente es un coladero y eso, bueno, pues pone en riesgo muchas de nuestras intervenciones en otros lugares a través de la ruta balcánica, pero bueno, seguimos ahí con fuerza, seguimos recibiendo apoyo de gente, esperamos recibir mucho más y sobre todo hacemos un llamamiento a personas voluntarias que quieran venirse para Bosnia. Las puertas están abiertas, que escriban a info@noninkitchen.org y desde allí pues veremos un poco el perfil, cuál puede ser el mejor lugar, porque estamos en marcha y esto no para porque nadie lo para. Un beso fuerte a todo el mundo, chao chao.